Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Militar Policial y Derecho Civil, Laboral y Penal, conforme a las leyes y las normas de la República Peruana. Nuestro celular de contacto para previas citas telefónicas, físicas o virtuales es el 98 92 44 962. Escriba usted, envíe un mensaje que necesita una cita de tal materia respecto a tal hecho concreto y nosotros le damos un día y una hora a través de las especialidades o habilidades de internet como Google Meet, Zoom, videollamada o a través de una cita física o virtual previa pago de los honorarios de la consulta que se detalla expresamente al comunicarse vía WhatsApp. Repetimos, al 98 92 44 962. Bien, en un proceso contencioso administrativo que ve temas específicamente de impugnación de expedientes o resoluciones o actos administrativos, cuando estamos ante un caso, por ejemplo, de nulidad de la resolución administrativa ficta que opere el silencio administrativo negativo respecto a un acto jurídico que es cuestionado, siempre y cuando esté dentro del plazo, no opere caducidad o no haya prescripción para la acción o para el hecho, es necesario establecer algunas condiciones para su admisibilidad, ya que la calificación y la verificación que efectúe el juez de la concurrencia o ausencia de los presupuestos procesales y materiales lo determinará la futura posibilidad o imposibilidad de establecer la validez o invalidez de la relación jurídica procesal y luego de ello emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia, es decir, la forma y luego el fondo de la controversia. Lógicamente que a toda persona le asiste la tutela jurisdiccional efectiva, en virtud del cual puede recurrir a un órgano jurisdiccional con el objeto de solucionar un conflicto de intereses, conforme lo prescribe y lo señala el artículo 13 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 011/2019 sobre la legitimidad activa, quien afirme ser titular de una situación jurídica subjetiva protegida. Pero conforme a los artículos 2,3 y 2,4 del texto único ordenado del proceso contencioso administrativo, se refieren a los principios de favorecimiento del proceso y suplencia de oficio, mediante el cual el juez puede admitir la demanda, pedir subsanaciones respecto a determinadas pretensiones principales o accesorias, o al aclarar los fácticos o los medios probatorios ofrecidos para contradecir o rebatir en base al principio del contradictorio que se va a debatir en audiencia o en el fondo de la controversia. Pero ¿qué cosa es los plazos y qué cosa es caducidad? El artículo 18 del Decreto Supremo 011/2019, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la L27854, prescribe en su artículo 18 ¿cuáles son los plazos? La demanda debe ser interpuesta dentro de los plazos que señala la ley. Primero, cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de la ley antes mencionada, Decreto Supremo 011/2019, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo 27584, será de 3 meses, a contar desde el conocimiento o notificación de la activación impugnada, lo que ocurra primero. Pero aquí tenemos que ver si hay validez del acto administrativo de notificación, hay invalidez, hay una habilidad, ineficacia. ¿Por qué? Porque muchas veces no se cumple el artículo 20 ni 21 de la ley 2744. Los plazos a que se refiere el presente artículo son mencionados, son de caducidad. El artículo 145,3 del Decreto Supremo 04/2019, texto único ordenado de la ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe. Artículo 145, transcurso del plazo. 145.3, cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha. Meses o años contado de fecha a fecha, concluyendo al día
o al del mes o al año que se inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si el mes de vencimiento no hubiese generado día igual a aquel que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del mes calendario próximo. En cuanto a la caducidad, el Código Civil, y esto es cierto, prescribe la legalidad de los plazos de caducidad. Artículo 2004. Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario. Continuidad de la caducidad. Artículo 2005. La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8 del Código Civil. Y la declaración de caducidad, artículo 2006, puede ser declarada de oficio o a petición de parte. El cumplimiento de la caducidad está señalado en el artículo 2007. La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil. Es decir, no se cuenta el día inhábil, pero pasando el día o encontrándose en el día vigente subsiguiente, operará la caducidad que se afirma. En cuanto a estas afirmaciones, tenemos que decir que hay que tener bastante cuidado cuando nosotros solicitamos como pretensiones la declaración de nulidad de una resolución directoral, por ejemplo, y que además solicitamos la reincorporación a la situación de actividad por los plazos y por la caducidad o por la prescripción que haya ocurrido si es un tema penal. Además, tenemos que entender que las pretensiones que se emplazan o se demandan, hay que ver si han caducado. Entonces, consecuentemente, el juez podría, digo yo, porque tiene que tener a la vista el expediente administrativo que habla el artículo 23 de la ley 27854 o 23 específicamente, para tener a la vista el expediente que señala el artículo 148 de la Constitución. Es decir, que conforme al extremo del artículo 22, inciso 2 de este Decreto Supremo 011-2019, que aprueba el texto único revelado de la ley 27584, y el artículo 427, inciso 3 del Código Civil, operaría la caducidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando iniciamos algún proceso ordinario de una demanda contenciosa administrativa contra la Policía Nacional, contra las Fuerzas Armadas, y consecuentemente tenemos que asegurar la factibilidad de nuestras pretensiones o impugnaciones. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Repetimos, 98 92 44 962 para consultas físicas o virtuales. Suscríbase al canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, denle like a la campanita, compártalo, que habrán grandes descuentos para consultas previas o a través de física o virtual. Muchas gracias.